Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a este webinar que estamos organizando con Deloitte Legal. Como sabéis, vamos a tratar pues, la puesta en marcha y gestión de los canales de denuncia desde su experiencia, que no es poca, y desde la nuestra, que bueno, intentaremos hacer lo que podamos en la parte técnica. La idea de este webinar es que pues conozcamos lo que es la parte más pragmática a nivel de empresa de las acciones que hay que llevar a cabo y cómo gestionar el canal y luego pues una parte técnica que comentaremos, ¿no? Nuestro software. Dejaremos al final del evento un espacio para que nos trasladéis las preguntas, que podéis utilizar el chat que veis ahí. Y al final pues responderemos a todas ellas o lo intentamos. Y bueno, pues para este webinar tenemos el honor de contar con Manuel Sánchez Soler, cónsel de Deloitte, y se incorporará seguramente en breve Gonzalo Bernat, asociado de Deloitte, y también tenemos pues a mi compañero Íñigo. Y bueno, pues quería daros las gracias por asistir a este webinar. Y pues nada, para no extenderme mucho más, vamos a comenzar. Mira, parece que se nos está uniendo Gonzalo. Hola Gonzalo, bienvenido. Perdona. Y pues nada, como decía, vamos a empezar con Manu, que nos va a contar sobre su experiencia, y muchas gracias. Muchísimas gracias. Álvaro, Íñigo, primero, por permitirnos acompañaros en la presentación de alguna forma, nuestra experiencia vinculada a esta nueva ley de protección al informante, nueva, que ya no es tan nueva, que empieza a ser de alguna forma una vieja conocida para todos, pero que todavía tiene mucho desarrollo para las organizaciones. Efectivamente, tal y como indicabais, pues desde Deloitte Legal, tanto Gonzalo como yo, al final lo que queremos es aportaros la experiencia o la pequeña experiencia que podemos haber tenido en el desarrollo e implantación y luego en el seguimiento de todos los canales en los que hemos participado. Pensamos que es muy importante que de alguna forma podamos compartir con vosotros pues, las experiencias que de alguna forma hemos sufrido, porque es verdad que muchas veces las hemos sufrido, en lo que es toda la gestión y la interpretación de la norma y luego la implantación de la misma. Y luego, sobre todo, lo que queremos compartir con vosotros son circunstancias que han ocurrido que, a pesar de lo que se establece en la ley, luego pues, nos pueden venir y que pues, puede ser muy interesante que de alguna forma atendamos a las mismas. Adicionalmente, la verdad es que estamos con los mejores compañeros de viaje porque ahí tengo que decir que a Álvaro y Íñigo, cuando los presentamos con los clientes, siempre se quedan absolutamente encantados, tanto de la herramienta como del trato, con lo cual es un punto importante también saber rodearse de los mejores a la hora de vender y desarrollar este tipo de soluciones, porque al final son soluciones para vosotros que os permiten minimizar problemas en el desarrollo de las actuaciones. Entonces, si vamos sobre todo a una introducción pequeña respecto de lo que es la norma, en qué consiste y cómo se desarrolla, esta norma es la Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Al final, esta ley lo que busca principalmente y pone en el foco la necesidad de proteger directamente a todos aquellos que tengan la valentía de comunicar un ilícito dentro del ámbito de la actividad empresarial que estén llevando a cabo. Entonces, ¿qué ocurría? La realidad es que venimos de una cultura en la que la comunicación de este tipo de ilícitos, de este tipo de incumplimientos dentro de la compañía a nivel interno, pues era muy limitada. Era muy limitada por muchas cosas. Primero, porque la percepción por parte de las compañías era que, de alguna forma, lo que se estaba haciendo era traicionar o poner problemas, cuando la realidad es que los informantes lo que quieren es garantizar que están en un ámbito de protección y un ámbito de integridad dentro de su actividad profesional. Entonces, había un problema por esa parte y luego, por otra parte, también había una falta de regulación respecto de quién gestionaba y cómo se gestionaban las comunicaciones internas respecto de incumplimientos, las denuncias. En este punto pues, podríamos llamarlas para simplificar.
Entonces, desde esa perspectiva, la norma pone el foco en esa protección. Es cierto que al poner el foco en esa protección hay muchas aristas que realmente han quedado pues sin resolver y que hay que, sobre todo, garantizar, tanto desde el punto de vista del cumplimiento de la norma como de la integridad de todas las personas que pueden participar en esas posibles investigaciones. Entonces, dicho esto, indicar que esta ley de protección al informante deviene de una directiva, es decir, lo que se busca tiene el objeto, parte de una estrategia por parte de la Unión Europea de que todas las personas que puedan informar sobre infracciones normativas tengan un marco común dentro de la Unión Europea. Que ahora vamos a ver que hay divergencias entre algunas normas, vamos a ir muy rápido, pero de alguna forma es muy importante tener en cuenta también que este marco europeo nos permite garantizar que haya unas exigencias en el caso de grupos internacionales, en el caso de compañías que tengan también filiales o sedes en otros países, también en muchas ocasiones habrá que adaptarse a las mismas. Entonces, ¿qué hemos hecho para esta presentación? Pues establecer los aspectos que son más relevantes y vamos a repasar los mismos para que de alguna forma os llevéis una pincelada de cada uno de los aspectos y sobre todo para generar dudas adicionales que estaríamos encantados de acompañaros y de contestar. Vamos a hablar de los sujetos obligados, de quiénes pueden denunciar, vamos a hablar de aspectos vinculados a la confidencialidad y el anonimato que son absolutamente relevantes para garantizar esa protección a los informantes. Vamos a hablar de quién gestiona este tipo de canales internamente. Vamos a hablar de cómo tiene que ser el procedimiento de investigación, de cuáles son las responsabilidades de cada uno de los intervinientes dentro de la compañía. Vamos a hablar de un aspecto esencial que es la prohibición de represalias, es decir, cómo establecemos un marco seguro para aquellos que están denunciando y también para todos los que están participando en la gestión. Vamos a hablar de temas relacionados con la privacidad y finalmente pues vamos a tratar rápidamente el régimen sancionador. Este es un poco el enfoque esencial. La primera reflexión. El legislador lo que establece inicialmente es, además de fijar unas obligaciones en materia de contar con canales internos, también lo que pide es que, bueno, lo que establece es que tiene que haber canales externos creados por parte de una autoridad denominada Autoridad Pública Especializada, que es la Autoridad Independiente de Protección del Informante, que reciban o que puedan recibir las denuncias que se llevan a cabo, las comunicaciones que se llevan a cabo también. ¿Esto significa que si tienes un canal interno, en ningún caso se puede utilizar el canal externo? No, todo lo contrario. De hecho, tiene que haber una libertad y una comunicación muy clara para todos aquellos los que puedan utilizar los canales que vincule pues, la posibilidad de que una persona pueda realizar una comunicación por vía externa porque es posible que considere que no se dan las condiciones suficientes para tener las garantías a nivel interno. Por eso, esto refuerza la necesidad de contar con canales internos que realmente den todas las garantías a los denunciantes, que ese es uno de los puntos principales. Entonces, dicho esto, ahora vamos a avanzar con el análisis de cada uno de los puntos y Gonzalo va a introducir el apartado relacionado con sujetos obligados. Muy bien. Pues empezando por el principio, ¿no? Que es de gran importancia, ¿no? ¿Qué personas están sujetas a la ley? Ya que esa obligación de estar sujeto implica una serie de obligaciones. La ley, en su artículo 10, su artículo 13 lo establece de forma clara, identificando tanto ámbito público como ámbito privado. En el ámbito público hablamos de administraciones públicas, ya sean universidades, sociedades, fundaciones y corporaciones. Y en el ámbito privado identifica ya sea a personas de 50 o más trabajadores y hasta 250 para el caso de sistemas de información compartido. Por otro lado, identifica aquellas sociedades o entidades que por su regulación específica ya cuentan con canales de denuncias, como es el caso de mercados financieros, sociedades que se dedican a la prevención del blanqueo de capitales, seguridad del transporte, etcétera. Y por último, identifica aquellos partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales y fundaciones siempre que gestionen dinero público. También es importante, como comentaba Manu, que la Unión Europea, la directiva del whistleblowing, Informe de Transparencia Internacional realizó un informe en septiembre de 2023 donde analizaba 20 de los 27 países de la Unión Europea. Destaca principalmente esa labor estricta de la ley española, ya que actualmente España es uno de los países con mayor fortaleza en ese tipo de ley. ¿Por qué? Dos motivos. Lo primero de todo, ya que sus sanciones son las más elevadas, vamos a máximos, o sea, incluimos las penas mayores, y por otro, crea esa autoridad independiente de informante para la gestión y tramitación de las denuncias.
Por tanto, nos encontramos en un programa nacional donde hemos ido a máximos con Europa. Eso es importante porque... Perdona, Gonzalo. No, aquí únicamente puntualizar que es verdad que no todo es bueno. Es decir, también el informe de Transparencia Internacional ha realizado un pequeño tirón de orejas a España por dos cuestiones en concreto. Primero, por que hay, de alguna forma, el ámbito normativo que se puede denunciar, que se puede establecer, tiene un alcance más limitado que otras organizaciones y, desde luego, la directiva buscaba un alcance algo mayor, eso por un lado, y luego por un punto que es absolutamente esencial, que es la protección de los denunciantes ya en el procedimiento judicial. Lo que se establece es que, de alguna forma, el quebrantamiento, a lo mejor, de normas vinculadas a confidencialidad puede dar lugar a una falta de protección de los denunciantes. Y este es un punto absolutamente esencial que seguramente obligue a modificar la norma. Okay. ¿Quién puede denunciar? Bueno, en términos genéricos, cualquier persona que esté relacionada dentro del entorno de la empresa. Estamos hablando de empleados, trabajadores por cuenta ajena, autónomos, accionistas, cualquier persona, ya sea cliente, contratista, subcontratista, proveedores. Como veis, el abanico es muy amplio. Incluye representantes legales de los trabajadores, extrabajadores y algo muy importante, algo que llama la atención, becarios, incluso personas que aún no han sido contratadas, sino que están dentro de un proceso de selección o negociación precontractual. Es decir, ya no solo aquellas con un entorno, con una relación de negocios, sino todo lo contrario, aquellas que aún se encuentran previo a ello. Entonces, como podéis comprobar, estamos hablando de un abanico que es muy amplio. ¿Y qué mecanismos debe establecer la empresa para que se pueda denunciar? Pues la ley lo deja muy claro. En primer lugar, se debe crear un sistema interno de información, entendido como el conjunto de canales, debe estar diseñado de forma segura, donde se permita el anonimato. Este es un punto clave, es algo totalmente novedoso. Se debe permitir las denuncias de forma anónima y se deben tramitar. Es algo que se debe de tener en cuenta, ya que, bueno, crea pues un poco puede generar ese tipo de inseguridad jurídica de, oye, ¿quién hay detrás de esa denuncia? Si la información es veraz. Esto requiere de un análisis previo que, como comentaremos después, se existirá una figura que es el responsable del sistema, que es la persona que es la encargada de la tramitación y gestión de ese canal dentro de las entidades. Debe ser una persona interna. Luego veremos rápidamente sus requisitos. Por otro lado, se debe establecer un procedimiento de gestión, entendido como las reglas del juego, el reglamento, donde se debe establecer pues, plazos, quién debe investigar, cómo se debe investigar, qué fase de investigación. La ley utiliza ese eufemismo de procedimiento de gestión, pero en realidad es un procedimiento de investigación interna al uso, ya que debe de gestionar todas las denuncias. Otro punto clave es que el sistema interno de información de las empresas debe, de forma clara y accesible, dar a conocer no solo su sistema interno, sino también aquellos sistemas externos que forman parte del abanico nacional. Estamos hablando, pues bueno, de comunidades autónomas que establecen su canal de denuncias y demás. Y luego otro punto muy relevante, también de gran conflicto, si me permitís la expresión, es el término cuando existe evidencia clara de que se ha cometido un delito, se debe remitir inmediatamente al Ministerio Fiscal. Y aquí es donde entra en juego, que ha tenido gran debate doctrinal, es el hecho de la autodenuncia, como la autodenuncia de la persona jurídica, o el derecho a no declararse culpable. Entonces, ahí estaríamos en juego de, bueno, ¿cuándo, qué tipo de denuncias deben las empresas remitir directamente al Ministerio Fiscal? ¿Cuándo debe haber un análisis previo y demás? Exactamente. Al final, la clave y lo esencial es que, de alguna forma, tengamos un procedimiento, como veremos a continuación, que sea lo más claro posible y que, de alguna forma, establezca y cubra de manera objetiva las situaciones en las que vamos a tener la posibilidad o la necesidad de realizar una comunicación para cumplir con este artículo 9.2 de remisión de información al Ministerio Fiscal, y aquellas en las que contamos con un derecho fundamental que realmente tiene que ser tenido en cuenta, que es el derecho a no autoincriminarse en un proceso, con lo cual, desde esa perspectiva, es muy importante fijarlo. También, lo que es la redacción establece que se fija una remisión de información al Ministerio Fiscal con carácter inmediato cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito, con lo cual es cierto que la obligación que se establece para las organizaciones es casi con carácter previo para que se comunique al Ministerio Fiscal. Así que hay que tratar con mucho cuidado la información, las gestiones y todas las denuncias que se realicen. Aquí, algunas reflexiones adicionales respecto de quién puede denunciar. Ahora vamos a ver
que realmente cuando estamos hablando de, al final lo que te está pidiendo la norma es que cuentes con una vía para comunicar denuncias para los trabajadores internos, también para los externos y para todo aquel que esté en el universo organizacional. O sea, y esa es la clave. Poco importa quiénes pueden denunciar, porque la realidad es que como también se puede realizar la denuncia de forma anónima, lo importante va a ser el fondo y ahí es donde tenemos que centrar el análisis de una manera concreta. Y esta es una reflexión clara. En muchas ocasiones lo que nos hemos encontrado son profesionales que realmente intentan restringir las posibilidades de que las personas puedan comunicar o cómo puedan comunicar. Y lo cierto es que si lo que queremos es cumplir con la norma y que realmente esta norma suponga una transformación para la organización desde un punto de vista estratégico, es decir, que realmente mejore nuestros procesos porque realmente identifique los problemas, tenemos que ser abiertos de alguna forma en la gestión de recepción de las comunicaciones. Bueno, principalmente la confidencialidad y el anonimato. Esta es la clave, el pilar clave de toda la norma, ya que es lo que da esa transparencia a los sistemas internos de información. La ley en el preámbulo lo dice claro, esto tiene que ser un sistema donde el denunciante se sienta seguro para denunciar. Y esa ley es la ley la que va a dar todo un abanico de protección y apoyo a ese denunciante para que pueda comunicar cualquier tipo de infracción. Por tanto, la confidencialidad del canal debe de ser estanca, es decir, el informante debe tener la información que aporta al canal debe ser totalmente confidencial, se debe tratar con muchísimo cuidado, estamos hablando de datos que son altamente sensibles y luego se debe de garantizar el anonimato. La ley dice, oye, se debe de garantizar de forma anónima que se puede realizar tanto por escrito, verbal, correo electrónico, postal, mensajería de voz. O sea, el abanico es muy amplio de mecanismos para comunicar. Siempre se debe proteger, ya sea la información que el denunciante quiera aportar al sistema interno de información y esa información se debe de canalizar de una forma segura y eficaz. Y os preguntaréis, ¿y qué pasa con el denunciado? Pues ahora veremos que el denunciado también cuenta con derechos y obligaciones, ya sea su derecho de defensa y también la ley lo deja claro, se debe de comunicar con ciertos límites al denunciado que se está tramitando una denuncia contra él. Sí, la realidad es que en este punto sobre todo hay que distinguir dos procesos que son absolutamente claros. El primer proceso tiene que garantizar, el primer proceso que es el de la denuncia interna, tiene que garantizar el anonimato, en todo caso, a las personas denunciantes y durante todo el proceso se tiene que garantizar el anonimato. Y luego, lo cierto es que en el procedimiento judicial sí que se establecen una serie de medidas por medio de las cuales se puede dar la circunstancia de una necesidad de identificación, pero ya será en el procedimiento judicial y lo tenemos que ver con posterioridad, con carácter previo, siempre va a estar ahí. Y lo cierto es que, sin perjuicio de que realmente el anonimato se vaya a preservar en todo momento, si nosotros llegamos a la conclusión de que realmente se ha podido cometer un delito o un ilícito en concreto y se puede acreditar el mismo sin que haya pues, una participación de la persona que de alguna forma ha comunicado esto, pues también tenemos que tener en cuenta que el procedimiento se podrá seguir si se puede acreditar, con lo cual es un punto importante. Pero bueno, en este apartado, esto es absolutamente clave porque luego todo el régimen sancionador se vehicula a través de la garantía de confidencialidad y anonimato. Y aquí es donde estamos viendo los mayores problemas en las organizaciones, sobre todo desde la perspectiva de confidencialidad. Todos sabemos, dentro de las organizaciones en las que estamos, que cuando algo ocurre de estas características, que realmente es grave, relevante o que puede suponer un delito, pues la información corre muy rápidamente. Todos los empleados, pues, de alguna forma lo divulgan si lo conocen, se lo dicen a las personas que conocen, a familiares, a amigos y a compañeros. Y este es precisamente uno de los ataques que se tienen que hacer por parte de las compañías y donde tienen que centrar mucho sus recursos. Todo el mundo tiene que ser consciente de las consecuencias también para las personas físicas del quebrantamiento de confidencialidad en este tipo de casos. Estos son aspectos serios que tenemos que vigilar, que proteger, para que las personas que están participando no tengan esa sensación de impunidad y de pues, prejuicio o de juicio previo antes de que se haya pues, dirimido la realidad de estas cuestiones. Con lo cual, pues hay que formalizar de una manera clara y hay que anticipar que las personas que conozcan de estas cosas tienen que saber guardar secreto. Y para eso hace falta pues, una formación clara desde el principio y una orientación a entender cómo funciona este tipo de procedimientos. ¿Qué personas dentro de la organización intervienen en el sistema interno de información? Pues principalmente dos.
el Consejo de Administración, como responsable de la implementación del sistema interno de información, es ese deber de diligencia que deben de tener de que toda denuncia que se tramite dentro de su organización se debe canalizar correctamente. Y esa figura, el Consejo de Administración, designa a un responsable del sistema, que es la persona que se encargará de la tramitación diligente. Es el responsable de que desde que la denuncia se comunica hasta su resolución se encargue de todo el procedimiento. ¿Qué dice la ley? La ley dice que debe ser una persona totalmente independiente y autónoma del resto de los órganos de la entidad. No puede recibir instrucción de ningún tipo. Puede ser un directivo de la empresa y en el caso de que debe ser un directivo de la empresa con cargo totalmente independiente, ya sea en empresas de pequeño tamaño, puede ser un directivo que compagine su actividad con otro tipo de responsabilidades, siempre que se evite situaciones de conflicto de interés. Y en el caso de entidades que cuenten con un responsable de cumplimiento normativo, la ley te dice que puede ser esa misma persona siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Entonces, ese responsable del sistema es el encargado como instructor, ya veremos, de tramitar cualquier tipo de denuncia, ya sea desde que entra, desde su admisión y la admisión hasta la resolución. Aquí varias reflexiones. La primera de ellas, el aspecto de la gobernanza es absolutamente esencial para esta norma y es precisamente uno de los puntos que más se ven modificados respecto de lo que se tenía antes o de lo que era comúnmente aceptado antes. Es absolutamente necesario que el órgano de decisión de las compañías tome el toro por los cuernos y realmente sea el que apruebe tanto una política como un procedimiento en el que deje claro que está liderando la necesidad de contar con este tipo de modelos en la compañía y que estos van a funcionar. El hecho de que esté liderando esto supone que designe a alguien que de manera autónoma e independiente sea capaz incluso de investigar y sancionar ilícitos que han cometido las personas que forman parte de la dirección. Y esto es un punto muy difícil, que de alguna forma es de difícil asunción por muchas personas que a lo mejor perciben la organización de otra manera y es absolutamente relevante. Es decir, sin esto no vamos a tener otra cosa, porque sin una dirección que sea consciente que incluso ellos están sometidos a la posibilidad de la gestión por parte del responsable del sistema, no vamos a tener unas garantías en ningún caso de esa autonomía e independencia. Los empleados, los externos lo van a percibir y no van a utilizar el canal y todo esto no va a servir. Con lo cual, muy importante esa formación previa, ese conocimiento previo y ese liderazgo por parte de las personas que integran el órgano de administración. Eso, por un lado. Luego, respecto del responsable del sistema, pues Gonzalo lo ha explicado perfectamente. Aquí únicamente añadir un punto concreto que es que precisamente por esa cuestión y esa importancia de la necesidad de autonomía e independencia, si tiene que ser un grupo de personas los que formen el responsable del sistema interno y que lo gestionen así, perfecto. Pero luego, sobre todo, lo que tenemos que hacer es establecer una vía por medio de la cual se pueda ser ágil. Puede ser que haya un grupo como responsable del sistema interno, pero luego tiene que haber personas designadas para recibir la información, catalogar la misma, poder hacer los acuses de recibo. Y bueno, la realidad es que esta es una de las medidas que una herramienta aporta de una forma muy sencilla, porque realmente nos aporta soluciones y nos permite ser muchísimo más ejecutivos, ya que está todo instrumentalizado y estructurado. Muy bien. La ley establece dos tipos de procedimiento. Por un lado, el procedimiento interno de toda la organización y luego el procedimiento externo de la autoridad independiente. Es importante tener claro que la ley establece plazos que se deben de cumplir. En los procedimientos del sistema interno, principalmente existen dos plazos. Un primer plazo que son 7 días naturales desde que se recibe la denuncia hasta que la entidad emite un acuse de recibo informando de que se ha recibido esa denuncia, y un plazo de tramitación desde que se recibe la denuncia hasta que se resuelve de 3 meses. 3 meses que se pueden prorrogar a otros 3 meses más siempre que la complejidad de la denuncia así lo requiera. Por otro lado, el denunciado siempre debe ser, la ley dice que se debe de comunicar al denunciado que se ha tramitado una denuncia contra él, siempre y claro que se debe de dar, opción de que pueda hablar, de que pueda manifestar su opinión, y la ley no te dice, no te concreta cuándo se debe de comunicar o no al denunciado. Y es ahí donde entra un poco en juego dentro de las organizaciones en qué momento es mejor comunicar al denunciado que se está realizando una investigación contra él, ya sea
para evitar que pueda alterar cualquier tipo de información o pueda alterar la emisión de la resolución del informe. Por otro lado, encontramos los procedimientos externos, donde los plazos son aún más cortos. Para el acuse de recibo, en vez de 7 días naturales, estamos hablando de 5 días hábiles, y la remisión son 5 días más, 10 días hábiles. De igual forma, también se garantiza la comunicación al denunciado, tratando sus datos de conformidad con la Ley de Protección de Datos y dándole acceso al expediente, pero de una forma limitada, sin tener conocimiento de la información ni revelación de la identidad del denunciante, con la posibilidad establecida en la ley de que pueda venir acompañado de abogado. De igual forma, ambos procedimientos, tanto interno como externo, el plazo máximo es de 3 meses. Muy bien. Aquí, sobre todo, incidir en el punto del procedimiento del sistema interno. Tiene que ser flexible, tiene que ser fácil de entender y luego nosotros lo que recomendamos es que también haya una vía abreviada para determinadas cuestiones que, teniendo que tratarse, exijan de una urgencia inusitada, exijan pues el establecimiento de una medida cautelar rápida y sencilla, y entonces tiene que cubrir esas dos patas, es decir, establecer una vía de urgencia que realmente permita gestionar adecuadamente muchas denuncias y luego establecer una vía por medio de la cual se sea muy garantista, y este es un punto absolutamente necesario, con los derechos del denunciado. Es decir, los derechos del denunciado, que evidentemente de todas las partes implicadas, pero los derechos del denunciado tienen que ser perfectamente protegidos para que luego todo el proceso de investigación que se haya llevado a cabo sea válido eventualmente en un procedimiento judicial posterior, con lo cual este es el punto clave que marca la utilidad y la necesidad del procedimiento. Y también, como veremos a continuación, la necesidad de tener un procedimiento de prohibición de represalias que sea específico para cada organización y que esté orientada a la realidad de la misma. Pero de alguna forma, contar con un procedimiento, además de la política, es decir, una política que aplique a lo mejor a un grupo que aplique al grupo de empresas o que aplique a una empresa, pero luego contar con un procedimiento específico que garantice ese aseguramiento de que los derechos de las personas se gestionan adecuadamente. Como comentaba Manu, la ley prohíbe expresamente represalias. ¿Qué se entiende por represalia? Pues cualquier acto o omisión prohibido por la ley que de forma directa o indirecta cause un trato desfavorable contra una persona. ¿Qué tipo de represalia contempla la ley? Pues un abanico amplísimo. De hecho, es una lista que no es cerrada, pueden incluirse muchísimas más, pues estamos hablando de coacciones, suspensión, despido del trabajador, denegación de formación. Al final es todo cualquier trato desfavorable dentro de la empresa. El seguimiento que se debe hacer cuando el denunciante emite una denuncia es de 2 años. Se debe de proteger al denunciante durante 2 años, siempre que la información que haya puesto en conocimiento de la entidad sea veraz, es decir, no aplica contra aquellos que denuncien falsamente, y luego también establece medidas de apoyo, información y asesoramiento gratuito, asistencia jurídica, apoyo financiero, psicológico. Pero preguntaréis, ¿solamente debe de proteger al denunciante? No, como hemos comentado antes, también se debe proteger al denunciado. Existe, pues bueno, su presunción de inocencia, el derecho a su defensa, la confidencialidad y lo que hemos comentado del acceso limitado al expediente. ¿Y se queda ahí, en denunciante y denunciado? No. La ley va más allá. Incluso protege a aquellas personas jurídicas que estén relacionadas con el denunciante, y también protege a compañeros de trabajo y hasta familiares del denunciante, que es algo que es muy amplio. Importantísimo aquí fijar. Una vez más vuelvo al procedimiento porque es absolutamente clave. Es muy importante ser muy taxativos respecto a aquello que damos pábulo y que aceptamos para realizar investigación, porque en el momento en el que se comienza la instrucción, en el que se comienza la investigación concreta interna, ya se establece esa necesidad de represalias. Evidentemente, si se realiza una denuncia y la denuncia no cumple con los requisitos formales y materiales establecidos en el procedimiento, pues no existirá esa prohibición de represalias, con lo cual vamos a cubrir claramente, exactamente, y a ser muy restrictivos respecto de lo que aceptamos investigar. Ese punto es absolutamente clave, porque luego la necesidad de proteger frente a represalias es absolutamente esencial si no queremos que las medidas sancionadoras nos apliquen.
Bueno, y en tema de protección de datos, la premisa es clara. Únicamente será objeto de tratamiento los datos necesarios para el conocimiento de la denuncia. Quiere decir que cualquier otro dato que no sea necesario no tiene por qué estar protegido dentro de la protección de datos. Como tips rápidos, el plazo de conservación de la documentación es de 10 años para aquellas denuncias que se han admitido y 3 meses para aquellas denuncias no admitidas. 3 meses de borrado o de anonimización, es decir, denuncias que por su contenido no son admitidas, no se tiene por qué borrar, sino también se pueden guardar dentro de los sistemas o plataformas digitales anonimizadas. ¿Se debe de designar un DPO? Bueno, no es una obligación, pero tener un DPO dentro de vuestras organizaciones al final crea una cierta transparencia. Importante que el acceso de datos está limitado, ya sea el responsable del sistema, y también la ley permite que los DPOs puedan tener acceso a esos datos del canal. Por otro lado, lo que comentábamos, estamos hablando de datos que son altamente sensibles, por tanto hay que tener mucho cuidado para evitar cualquier tipo de brecha de seguridad y siempre se debe de informar, como hemos reiterado, al denunciado que se está atentando contra él, siempre respetando sus derechos y los datos que ha emitido. Importantísimo que la política de privacidad de alguna forma contemple la realidad ante lo que nos encontramos de esta novedad del sistema interno de información. Entonces, tenerlo en cuenta también como uno de los documentos o de los elementos que tienen que verse alterados cuando se desarrolla este tipo de modelos. Y por último, hablamos del régimen sancionador. Las penas, como podéis ver, son bastante elevadas. Estamos hablando de que a una persona jurídica por infracciones muy graves la multa es de hasta 1 millón de euros. Y no solamente eso, sino también existe otro tipo de sanciones como la prohibición de poder contratar contra el sector público, incluso la prohibición de poder entablar relaciones de negocio con cierto tipo de personas dentro de la entidad pública. Importante, por ejemplo, os pongo un ejemplo, infracciones que son muy graves, pues no contar con un canal de denuncias. Eso sería una infracción muy grave. Otro tipo de infracciones que la ley contempla, pues bueno, no cumplir los plazos de conservación de la documentación, no cumplir los plazos en la gestión de la documentación, no establecer las medidas de apoyo o de protección que la ley establece. El abanico también es bastante amplio de sanciones y por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de tener este tipo de cuestiones en mente. Muchas de las infracciones muy graves y graves devienen de una gestión deficiente del canal, con lo cual pensamos que es un punto clave. Yo creo que el poder gestionarlo adecuadamente, y una vía fantástica para gestionarlo adecuadamente es contar con una herramienta adecuada y suficiente. Por eso yo creo que este es el momento perfecto para dar paso a Álvaro e Íñigo para que nos hablen de Whistleblower Soft. Manu, muchas gracias. Gonzalo, muchas gracias. Muy interesante, muy didáctico, muy práctico. Me ha encantado. Yo tampoco soy experto legal, entonces pues poder pasar por todo esto nos viene fenomenal. Bueno, por la parte de Whistleblower Software, muchos ya nos conocéis, que estamos en contacto. Me alegra ver a algunos asistentes que ya nos conocemos. Y bueno, nada, muy brevemente, porque creo que lo que queréis ver es la solución técnica que va a hacer mi compañero Íñigo. Deciros que somos daneses, que son el primer país que hizo los deberes con la transposición y bueno, ya contamos con miles de empresas que confían en nosotros, tanto del sector público como privado, y que, bueno, pues la clave ha sido poder rodearnos de expertos como los que tenemos aquí hoy, Manu y Gonzalo, que bueno, pues en mano de Deloitte Legal siempre vamos a estar seguros de que cumple tanto los requerimientos legales como pues, las máximas exigencias, ¿no?, por la clientela que tienen. La seguridad para nosotros es clave. Tenemos muchas medidas desarrolladas para que la información esté segura, trazable, no tenga acceso más que las personas que tienen que tener acceso. Y bueno, entrará más en detalle Íñigo. Si queréis probar a hacer una denuncia, ver lo que sea la experiencia de un informante, sé que vosotros, los que estáis atendiendo, os va a tocar más fácilmente estar en el lado del responsable, pero bueno, si queréis, pues podéis probar la experiencia, funciona en móvil, y algunas de nuestras empresas pues también utilizan el código QR. Por mi parte, cedo la palabra a mi compañero Íñigo para que os enseñe la parte técnica.
Perfecto, pues muchas gracias, Álvaro. Y debo decir, un placer tener aquí a Manuel y a Gonzalo, a dos personas expertas en la materia legal y que nos han podido explicar de esta manera tan sencilla, ¿no? Y tan bien elaborada para poder aterrizar pues todo esto, ¿no? ¿Qué requerimientos legales tienen las empresas? Yo os voy a compartir la pantalla directamente. Vale. Confirmadme si queréis, Álvaro, si lo estáis viendo bien. Pero bueno, ya debería aparecer. Vale, perfecto. Pues nada, para ubicarnos, ya sabéis, como han explicado muy bien Manuel y Gonzalo, ahora la ley lo que nos pide es que este canal está accesible desde la página web de las compañías, si se tiene una página web. Por lo tanto, para situarnos, el informante dentro de la página web habrá clicado en un enlace que nos dirigirá al canal de denuncias, que es lo que estáis viendo ahora mismo. Esto ya es nuestra plataforma. Todo lo que veis lo personalizamos para vosotros, para vuestra entidad, con el logotipo, colores, los idiomas que necesitéis, que tenemos más de 70 disponibles. Y bueno, luego en España pues también contamos con catalán, gallego, euskera, lo que sea necesario. Aquí en esta primera introducción, pues bueno, esto es, aquí nuestros clientes lo que suelen mostrar es esos procedimientos de los que hablaban Manuel y Gonzalo, que de hecho pues contáis con ellos si necesitáis ayuda en este aspecto. Pero bueno, aquí suelen mostrar un texto introductorio de para qué sirve el canal, qué tipos de delitos se pueden reportar y también podemos crear diferentes páginas pues para añadir la política o los procedimientos, por ejemplo, que podemos adjuntar documentos o incluso poner links a la página web si tenéis un apartado de políticas. El informante aquí abajo ya puede o crear una denuncia o realizar un seguimiento de una denuncia que ya haya creado. Voy a crear una nueva denuncia y al entrar en el canal, lo primero, la plataforma nos da la opción de hacerlo de manera oral. Clicando aquí, el informante puede grabar un audio y cuando termina de grabarlo, le da la opción de distorsionar la voz para mantener en todo momento ese anonimato del que hablaba Gonzalo, ¿no? Que es uno de los requerimientos principales. Le damos mucha importancia a esto porque, bueno, es complicado tener una herramienta que realmente garantice ese anonimato, entonces veréis que nuestra plataforma está en todo momento preparada para garantizarlo y cumplir así con lo que nos pide la norma. Podría distorsionar la voz y luego nos recuerda que los metadatos de los archivos se van a eliminar. ¿Qué significa esto? Pues bueno, ya sabéis, todos los documentos contienen cierta información. Si aquí, por ejemplo, el informante nos adjunta una fotografía de prueba, esa fotografía contiene cierta información, que son los metadatos. Ahí puede aparecer fotografía hecha desde el iPhone de Juan García con la fecha y la hora. Todo esto que delataría al informante lo eliminamos de manera automática. Me voy a ir al formato texto, que al final es lo más habitual. Voy a crear una denuncia de ejemplo, robo de material, por hacerlo fácil. Como decíamos, la ley ahora nos pide que pueda reportar de manera confidencial, que es que la herramienta le va a pedir su nombre, o de manera completamente anónima. Yo voy a clicar en anónimo. Aquí en descripción, pues podría poner, ayer vi a Juan García robando un ordenador. Pasamos a categorías y aquí, bueno, damos unas categorías prediseñadas que se pueden editar para cada compañía, pero bueno, veis un poco el tipo de casos que se pueden admitir a través de este canal. Yo voy a clicar en robo. Una vez que selecciona la categoría, se muestra a quién le va a llegar la denuncia. Como veréis, en mi caso aparecen los gestores con nombre y apellidos, pero hay veces que las compañías nos dicen, oye, yo prefiero que aparezca de manera anónima, pues Departamento de Recursos Humanos o abogado externo, como queráis. En archivos, aquí puede adjuntar los archivos de prueba que sea necesario, puede ser cualquier formato, yo he puesto una imagen, pero puede ser un vídeo, un PDF, lo que sea, y clicaría en enviar. La denuncia aquí ya estaría presente. Una vez que se denuncia, le damos este código al informante para que pueda llevar un seguimiento de este código lo puede copiar, guardar donde sea, o más fácil, clicar nosotros ya le damos esta especie de guarda que contiene el código de su caso y los pasos para llevar el seguimiento. Si volvemos a la entrada del canal, la primera opción era crear la denuncia, la segunda es llevar el seguimiento. Aquí metiendo el caso, el informante puede ver el estado de su caso, la descripción, el estado, quién lo está gestionando. Y aquí abajo, a través de este chat,
podemos crear una comunicación bidireccional. El informante se puede comunicar con los gestores y los gestores con el informante, pero garantizando en todo momento el anonimato. Este chat utiliza la comunicación de extremo a extremo, que es el nivel más alto de seguridad que podemos tener. Aquí, por ejemplo, podría poner, pues se me ha olvidado y adjuntar otro archivo. Vale, todo esto es un informante, crear una denuncia, un seguimiento y comunicarse con los gestores. Ahora os muestro lo que veríais en la compañía, gestores de casos. Aquí entrando en la herramienta, lo primero, si me doy configuración, todos los gestores vais a poder configurar notificaciones, que esto es muy importante para que la propia herramienta siempre a vuestro único uso por ese cuando ya entre un nuevo caso, cuando haya respuestas de caso, o incluso con los plazos que nombraba antes Gonzalo, ¿no? Esos 7 días de recibo y esos 90 días para gestionar la denuncia. Si me voy a la vemos el último caso que he comprado, lo primero le asignamos un código de manera automática y aquí a la derecha, siempre al lado de cada caso, vamos a tener un contador que nos dice esos plazos. Aquí podemos ver los días para la escucha de recibo. Entrando en el caso, vamos a ver la información que nos ha dejado el informante con los documentos que se pueden visualizar en la herramienta. Abajo tendremos el chat para ponernos en contacto con esta persona y, de hecho, ya lo hacemos fácil. Podemos crear incluso plantillas para tener aquí un ya diseñado y contactar directamente y cumplir con el primer plazo de acuse de recibo. En la columna de la derecha, muy rápidamente, podemos editar la categoría. Podemos crear diferentes sociedades oficiales dentro de un grupo. El estado del caso que se puede ir avanzando. Recibido, bajo información, esperando. El apartado de notas internas, que es muy importante, porque aquí es donde los gestores van a trabajar sobre el caso. Esto no es visible para el informante y aquí podemos ir anotando todas las actividades que vamos haciendo. Pues he hablado con María Gutiérrez de Finanzas y hemos averiguado y podemos información grabando para que se quede todo aquí almacenado. Hay un apartado de recordatorio para ponernos tareas, pues que me avise el miércoles que viene a hablar con María, por ejemplo. Y por último, vamos a tener el historial. Al final, lo que quiere es que haya total dentro de la herramienta. Entonces, vamos a tener registros con fecha y hora. A ver, que ha sido visto. Todo esto, con toda la información del caso, la vais a poder descargar. Vamos a tener en un documento todo preparado, con el código, la información, los mensajes con el informante, incluso las notas internas y los registros de actividad. Fuera de los casos, vamos muy rápido. Vamos a tener el apartado de estadísticas. Esto también es importante porque es ese diario registro que nos pide la norma. Siempre que cerremos antes de los 90 quedará almacenado en los servidores y podremos ver aquí las estadísticas, filtrando por sociedad y podemos descargarlo en un Excel con todos los casos o con los gráficos. Como decíamos, crear sociedades, usuarios, crear los diferentes gestores y con diferentes procesos. A lo mejor hay un administrador que es el responsable del canal, pero luego hay otro gestor que solo puede ver casos y estadísticas, pero no ajustes de seguridad. En configuración de acceso podemos personalizar cómo queremos que lleguen los casos. Pues es muy habitual que los casos le lleguen a todos los gestores. Podemos personalizarlo según, bueno, en esta matriz, cruzando las columnas, que serían las sociedades filiales, y cruzándolo con las categorías de casos.
Entonces, podemos analizarlo, incluso que de abuso de poder en Alicante le lleguen los casos a Gonzalo, o de abuso de poder en Barcelona le lleguen a Manuel. De esta manera podemos personalizarlo al máximo detalle. Las categorías que se pueden quitar. Y por último, el formulario, que es lo que vemos al principio, el canal en sí. Aquí vamos a poder editarlo como queramos, con los idiomas, editando el texto, insertando documentos, el cuestionario que rellena el informante, que es directamente parametrizado. Aquí ya lo tenemos. Y por último, el QR, daba antes mi compañero Álvaro, que esto es muy útil porque escaneándolo con el móvil te dirige directamente al canal. Entonces, esto lo suelen utilizar mucho las compañías que a lo mejor tienen empleados más operativos, que no están en una oficina con un ordenador delante, sino que en restaurantes, naves, fábricas, todo de ese estilo. Bueno, esto es un poco todo acerca de la herramienta. Te doy paso ya a Álvaro, que creo que vamos justos de tiempo. Muchas gracias, Íñigo, por la presentación. Se nota que haces esto habitualmente y nada, me ha encantado ver resumidos los puntos más importantes. Tenemos muchas preguntas, así que, bueno, si os parece, vamos a ir con ellas. Vamos a empezar y nos preguntan, ¿asesorías de menos de 50 trabajadores están obligadas, verdad? Bueno, pues la realidad es que la norma establece unos límites claros respecto del número de trabajadores contratados, que es a partir de 50 trabajadores donde aplicaría. Y luego sí es cierto que establece una serie de requisitos para algunas compañías que, con independencia del número de trabajadores que tengan, pues deberán de alguna forma estar incluidas en el ámbito de aplicación. En este caso, de una manera genérica, si son asesorías de menos de 50 trabajadores, pues habría que ver la tipología de actuaciones que están realizando y si están vinculadas a acciones relacionadas con actividades de la Unión Europea o de temas de blanqueo y prevención de blanqueo de capitales, sí que podrían tener una obligación, pero a nivel general no habría esa obligación. Sí es cierto que hay algunas ramas que de alguna forma o algunas consideraciones doctrinales que establecen que en el momento en el que tú implantas o estableces un canal de denuncias, el mismo tiene que seguir los parámetros que se fijan por parte de la Ley de Protección al Informante. Pero bueno, yo personalmente o particularmente la interpretación que hago entiendo que no tiene que ser tan restrictiva. Es decir, si no entras dentro del marco regulador que se establece, pues no estarás obligado. Muchas gracias, Manu. Preguntan, si somos una empresa de servicios, ¿los clientes pueden denunciar? Es una pregunta interesante porque sí que es cierto que se habla, que no se dice expresamente que los clientes puedan denunciar, que esté dentro del ámbito de las personas que puedan denunciar dentro del universo de la compañía, pero volvemos a la misma cuestión que decíamos previamente. En la medida en que tú, por el artículo 24, tienes la obligación de comunicar, de publicar el canal de denuncias en la web y que todo el mundo es accesible a la misma, en la medida en que se puede realizar una denuncia de forma anónima, lo que tenemos que ser conscientes es que los clientes pueden denunciar por esa vía, con lo cual, si observan ilícitos, van a poder denunciar. Es cierto que no están en ese catálogo inicial, pero sí que podrán realizar esa denuncia. Genial. Nada, nos preguntaban también que alguien que se ha tenido que marchar, si sería posible pues conocer la próxima convocatoria. Bueno, pues nos plantearemos volver a repetir el webinar y si compartiremos la presentación, si mandaremos un email después para que tengáis los datos tanto de Manu, de Gonzalo, de Íñigo y de mí para cualquier cosa que podáis necesitar. Nos preguntan, ¿la persona responsable de recursos humanos puede ser la designada para gestionar el canal de denuncias? Esta pregunta es súper... Bueno, todas las preguntas son muy interesantes, pero esta particularmente la verdad es que es muy interesante porque la realidad es que dentro del proceso, el entendimiento del procedimiento que se lleva a cabo requiere que las personas que estén instruyendo, de alguna forma, sean independientes de las personas que luego están sancionando. Evidentemente, si el responsable de recursos humanos realiza la instrucción y hace una valoración de la eventual sanción que tiene que tener una persona, pues será difícil que de alguna forma luego pueda realizar el cumplimiento de esa sanción o la aplicación de esa sanción con toda la objetividad. Con lo cual, la respuesta es sí,
es decir, la persona de recursos humanos puede gestionar siempre y cuando tengamos a otra persona que, si el denunciado es interno, que también puede ser externo, pero si el denunciado es interno, que tengamos a otra persona del ámbito de recursos humanos que pueda establecer o aplicar la sanción de manera independiente. Genial. ¿El responsable ha de ser una persona de la empresa o puede ser una persona de otra empresa? Me refiero que en un grupo de empresas no todas tienen la obligación de tener el canal de denuncias. Claro, efectivamente. Este es un punto importante, porque sí es cierto que el responsable del sistema interno se puede enfocar desde una perspectiva de grupo. Es decir, en un gran grupo de empresas puede haber un único sistema, puede haber un único responsable del sistema interno que evidentemente no va a pertenecer a todas las empresas, pero sí que tiene que tener ese carácter de interno, es decir, de formar parte de la organización en ese primer momento de acuerdo con lo que establece la norma. Otra cosa es que posteriormente se pueda externalizar a la gestión del canal de denuncias a externos. Con lo cual, la respuesta es no tiene que ser de todas las empresas, sí que tiene que pertenecer al grupo como responsable. Ese es el punto esencial. Y luego, la posibilidad de externalización existe en cuanto a la gestión del canal. Muchas gracias, Manu. Justo tenía una conversación esta mañana con una persona que nos contactaba y nos preguntaba, oye, ¿lo puedo externalizar? Y digo, sí, pero siempre, bueno, aquí espero no meterme en un jardín, pero que siempre tiene que haber un responsable que sea de vuestro lado. No podéis decir, bueno, pues lo delego toda la responsabilidad en Deloitte Legal y yo, bueno, pues Así es. Creo que queda. Nosotros estaríamos encantados, pero no se puede igualmente. O sea, que... Bueno, sin quitar que puedes hacer toda la labor de asesoramiento, de investigación, de acompañamiento. O sea, que al fin y al cabo, yo creo que cuando me hacían esa pregunta es, oye, no tengo la experiencia, ¿me puedo apoyar en un externo? Y la respuesta es totalmente sí. Solamente ese matiz, ¿no?, de responsable o bueno, o gestor externo. Es importante porque a nivel de gobernanza, tener esa garantía de que realmente hay alguien internamente que se está preocupando por esta circunstancia y que no es directamente el administrador o la persona vinculada a negocio, pues es un aspecto que realmente es muy, muy relevante. Y muy positivo. Nos preguntan, ¿la figura del Data Protection Officer, delegado de protección de datos, podría ser el responsable del sistema? Claro, aquí en este enfoque la realidad es que Gonzalo ha explicado perfectamente un poco cada uno de los elementos que tienen que existir. Es decir, que sea directivo, que se garantice que no tiene conflicto de interés con las actividades que pueda realizar en su caso. Si forma parte de la figura de compliance y mientras cumpla los otros elementos, también que lo pueda gestionar, con lo cual, en este caso, lo que habría que preguntarse es, ¿ese DPO tiene otras gorras, tiene otras actuaciones que realiza, forma parte del comité de dirección, realmente está vinculado a la dirección de alguna manera, es autónomo, es independiente con esas respuestas, que la verdad es que hay muchas cuestiones vinculadas al DPO que ya se cumplen, pues la respuesta sería sí, en principio podría serlo. Genial. Las empresas que no llegan a 50 trabajadores, pero con personal contratado por ETT, sí que van de 50 trabajadores, ¿están en la obligación de tener el canal de comunicaciones? Claro, es que aquí lo que dice la compañía es que, o sea, lo que dice la ley es que las compañías que tengan contratados a 50 trabajadores o más serán las que le aplique la norma. Entonces, de la interpretación de esta ley, realmente estas compañías que contratan a ETT en una relación mercantil y que la ETT tiene a personas contratadas, no necesariamente tienen contratados a 50 trabajadores, con lo cual la respuesta sería que no les aplica en principio. Genial. ¿El responsable del sistema puede externalizarse? ¿Es difícil encontrar una persona que cumpla con todos los requisitos y que pueda dar cumplimiento compatibilizando con otras tareas? Totalmente de acuerdo con un poco la reflexión que hemos hecho con carácter previo. Se puede externalizar la gestión, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista regulatorio, pero sí que tiene que haber una persona que de alguna forma vehicule o canalice internamente que esto se está haciendo adecuadamente. Nos dicen, ¿la ley contempla expresamente que un cliente pueda presentar denuncia a través del canal? Bueno, esto ha quedado ya respondido. Bueno, como no voy a entrar más, no he entendido bien. ¿Los datos no esenciales no son objeto de tratamiento o no son objeto de protección, por ejemplo, LOPD?
No sé si entiendo muy bien. Si tú la entiendes, estamos bien. Sí, a ver, principalmente todos los datos se protegen. Lo que pasa es que solo aquellos datos esenciales son los que se tramitan. En el caso de que no son dato esencial, se borra. Pero todo dato se protege. Solamente se da trazabilidad a aquellos que tienen vinculación con la comunicación. Carlos, tu pregunta más o menos ha quedado respondida antes también sobre si una asesoría fiscal con menos de 10 trabajadores. Nos preguntan también si aún no se ha creado la autoridad sancionadora a 1 de diciembre, ¿se puede sancionar retroactivamente cuando se cree a una empresa que a esa fecha no tiene el canal? Claro, en este punto lo cierto es que las compañías ya tienen esta obligación. Es decir, la realidad es que la sanción lo sería por un incumplimiento que se ha realizado en el marco de una ley que ya es aplicable y que ya es obligatoria para las compañías. Pero lo cierto también es que la autoridad administrativa independiente no ha sido creada, salvo en determinadas comunidades autónomas que sí que tienen arrogada una ley que les permite gestionarlo. A nivel, de hecho, a nivel privado hay menos comunidades autónomas que ya están gestionando, particularmente Cataluña y Andalucía son aquellas de las que tenemos constancia, y hay otras que a nivel público, las sociedades mercantiles públicas, sí que se están gestionando adicionalmente, pues Baleares, por ejemplo, Comunidad Valenciana, y hay algunas otras. Entonces, teniendo esto, perdón, que ahí justo se me ha saltado el audio. Teniendo esto en cuenta, lo cierto es que la sanción es posible. Otra cosa es que la autoridad que realmente tiene arrogada la potestad sancionadora todavía no esté creada, y vamos a ver cuándo se crea. Vamos a ver si el 1 de diciembre, pues bueno, de alguna forma se han dado un plazo de un año. Vamos a ver cuándo se crea. Pero, bueno, en un caso de laboratorio podría existir la posibilidad de que se aplique una sanción porque ya hay una obligación por parte de la ley. Entonces, en el momento en el que se establezca, se pueda evaluar esa circunstancia. Y vamos con una más. ¿La empresa tiene que hacer una comunicación pública a personas externas e internas de que ponemos el canal de denuncias en marcha? Cuando estamos hablando de obligaciones que tiene que tener la norma, la realidad es que la norma lo que tiene es una obligación, las organizaciones tienen una obligación de publicar en su página web el canal y que el mismo sea accesible de esta manera. Como todo el mundo, tanto interno como externo, ya tiene esa referencia, lo cierto es que no habría que hacer comunicaciones desde el punto de vista de obligación legal, más allá de que realmente la misma sea efectiva. Otra cosa es que sea conveniente, que realmente sea conveniente para garantizar pues, la integridad o el compromiso, digamos, con conocer realmente todo lo que está pasando en la organización. Y ahí hemos visto muchos casos distintos, es decir, desde comunicación a través de cláusulas, píldoras de comunicación realmente enviadas a todos los proveedores o a las personas relevantes e incluso, y por supuesto internamente, formaciones específicas, pues bueno, hay muchas alternativas, pero desde luego el concepto de obligación está en la publicidad adecuada y suficiente del canal para terceros. Que, si me permites añadir también, Manu, es una buena oportunidad para explicar un poquito cómo se usa el canal y decir, oye, esto es denunciable o reportable, esta comunicación, el canal, porque es verdad que el uso de los canales será durante el 2024, yo creo que un tema muy candente, ¿no? Oye, ¿cómo se usa correctamente un canal? Si se han retrasado en el pago de tu nómina, no es para poner, no necesitas poner una denuncia por ahí, ¿no? Espero que podamos abordar esto en el futuro. Nos hemos quedado sin tiempo. Estamos súper agradecidos desde Whistleblower Software, vuestra participación. Manu, Gonzalo, ha sido un verdadero lujo teneros aquí y Íñigo también, como no, complementando la parte de la tecnología. Y no sé si queréis decir algunas palabras más. Por mi lado, pues hemos terminado aquí. Nada, por nuestra parte, por parte de Deloitte Legal, muchísimas gracias por permitirnos compartir con vosotros este tiempo. La verdad es que ha sido un placer y encantados de repetir, como nos indicaban, con lo cual lo hablaremos. Muchísimas gracias. Solo recordar que vamos a enviar un email que tendremos en los contactos de mi compañero Íñigo, de Gonzalo y de Manu, que estas dudas que se han quedado pendientes, bueno, pues ya que habéis estado en el webinar, seguro que ellos os las contestan de mil amores. Y nada, nos vemos en la próxima.
Hasta luego. Hasta luego.